Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a este nuevo estudio en el que estamos compartiendo acerca de las cartas paulinas. Les invito a que me acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, que sea su Espíritu Santo, Señor, guiándonos, Padre, trayendo la revelación a cada uno de nosotros, Padre, de su palabra. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra sea de bendición en el momento que sea escuchada y compartida, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén. Hemos estado compartiendo acerca del contenido y los mensajes que podemos encontrar a lo largo de las cartas paulinas. Y hemos hecho un interesante recorrido desde Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas y ahora compartimos Efesios. Hay datos importantes, por supuesto, que no hemos compartido, como las fechas estimadas en las que fueron escritas estas cartas. Por ejemplo, se estima de que Romanos fue escrita entre el año 56 y 57 después de Cristo. En algunas es posible establecer dónde fueron escritas, en otras no. En el caso de Efesios fue escrita desde la cárcel por las mismas palabras de Pablo cuando escribe, si usted lee con atención. En otras no es posible establecer dónde, aunque sabemos que está en una cárcel, no sabemos en cuál, ya que él estuvo preso en varias ocasiones. Estos datos que no los hemos estado compartiendo en cada una de las cartas, no porque no sean importantes, por supuesto que lo son, porque son datos como podríamos decir históricos o arqueológicos que ayudaron a determinar cuáles eran las verdaderas cartas de Pablo y pudieran entrar en el canon bíblico y no fueran de un imitador o de una falsa carta que se haya escrito, sino que tenía que establecerse exactamente el autor, los destinatarios y que todo cuadrara en cuanto al tiempo y lugar donde fueron escritas o los destinos a los que fueron enviadas. Ahora vamos a compartir acerca de la carta a los Efesios. Al final de su segundo viaje misionero, Pablo pasó algunos días en la ciudad de Éfeso. Encontramos esta referencia en Hechos capítulo 15, versículo 36 al capítulo 18, versículo 22. En el tercer viaje se quedó viviendo ahí casi 3 años. Hechos capítulo 19. Ahora, acerca de Éfeso, Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia, en la región que hoy forma parte de Turquía. Éfeso era una bella ciudad, la cuarta en importancia dentro del Imperio Romano. Ahí estaba el templo de la diosa Diana. Encontramos referencia de esto en el Hechos capítulo 19. También se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el anfiteatro de Éfeso, una construcción enorme donde se presentaban obras teatrales y tenía capacidad para unas 20,000 personas sentadas. Al ser una ciudad muy importante, en poco tiempo la ciudad se convirtió en un importante centro para la obra cristiana, y fue ahí donde Pablo escribió la primera epístola a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 32, encontramos esa referencia, y capítulo 16, versículo 8. Éfeso, la ciudad, también es mencionada en Primera de Timoteo 1:3, Segunda de Timoteo 1:18, Segunda de Timoteo 4:12 y en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 8. La epístola a los Efesios no trata ningún problema específico de los cristianos a los que iba dirigida, como en el caso de Gálatas, sino que habla en general acerca de la iglesia y de la vida cristiana. Y a diferencia de las otras cartas, en Efesio, Pablo al final no manda un saludo personal. Esto nos podría ayudar a entender de que es un mensaje dirigido a todo el pueblo de Dios. La carta se podría organizar en 2 partes. El capítulo del 1 al 3, el plan secreto que Dios había de realizar por medio de Jesucristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, incluyendo tanto a gentiles como a judíos en el cuerpo de Cristo. Esta es la primera parte en la que podemos organizar la carta de los Efesios, en los capítulos del 1 al 3. Ahora, hemos mencionado la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Quiero que prestemos atención a eso y voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar de eso. ¿Qué es la dispensación del cumplimiento de los tiempos? Es la revelación progresiva de Dios.
Algunas palabras que estuvieron selladas en el antiguo tiempo para algunos, incluso para los profetas, ahora eran reveladas esas palabras en los apóstoles y en el caso de Pablo, y es revelado ahora a la iglesia, algo que estuvo sellado para en otros tiempos. El Señor progresivamente trae su revelación y esa es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La segunda parte de la carta, de los capítulos del 4 al 6, Pablo habla de la nueva vida que los seguidores de Cristo tienen por estar atados o unidos, mejor dicho, a Él, unidos a Cristo. Y cómo se manifiesta esa vida en las relaciones de lo que los cristianos debemos de tener entre nosotros al estar unidos a Cristo. En cuanto al mensaje, vamos a compartir 4 puntos muy interesantes. El primero, la iglesia en el plan de Dios. El segundo, la unión con Jesucristo. Tercero, el plan secreto de Dios. Y cuarto, el Espíritu Santo de Dios. En cuanto a la iglesia en el plan de Dios, vamos a tocar algunos puntos muy interesantes. Usando un lenguaje elevado y usando figuras, Pablo dice que la iglesia complementa a Cristo, quien complementa todas las cosas del universo. En Efesios encontramos un lenguaje mucho más elevado y espiritual de parte de Pablo. Quiero compartirles esta lectura sobre las bendiciones espirituales en el capítulo 1, versículos del 3 al 14. Habla el Señor a través de estas palabras con un lenguaje muy especial. Pablo escribe, Efesios capítulo 1, versículo 3. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, hablando de Jesucristo. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, se refiere al pueblo judío, y en el versículo 3, en Él también vosotros, los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Un lenguaje tan precioso con el que el Señor nos habla en esta carta, en la que, como dijimos, el plan de Dios en la iglesia, usando este lenguaje, Pablo nos habla acerca de cómo el Señor complementa en Cristo a la iglesia, complementa todas las cosas. Efesios 1 del 22 al 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es por medio de la iglesia, y esto es algo muy, muy especial. A mí me impactó mucho y quiero que pongamos atención en esto también. Es por medio de la iglesia como no solo la humanidad, sino también los poderes celestiales conocen el plan de Dios. Por supuesto, estamos conscientes y conocedores de que a través de la iglesia el Señor llega a la vida de las personas. Somos llamados para hacer luz en medio de las tinieblas como cuerpo de Cristo.
pero a través de la iglesia el Señor le presenta su plan secreto también, no solo a la humanidad, sino también a los poderes celestiales. Eso me impactó mucho y quiero que lo leamos en Efesios capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Le invito a reflexionar y que sea el Espíritu Santo el que traiga la revelación a cada uno de nosotros y que reflexionen esas palabras. Que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, usted y yo, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Cristo tiene la autoridad sobre todas las cosas y fue dado por Dios a la iglesia, y por medio de ella y por medio de Jesucristo es dada la gloria a Dios. Continuamos Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 3:21. A él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A él sea la gloria en la iglesia en Cristo. Fuera de Cristo no podemos hacer nada. Dentro del plan de Dios para la iglesia, vamos a tocar dos o tres puntos. Punto número 1, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Él cuida el cuerpo y hace que el cuerpo crezca y se desarrolle. ¿Quién cuida el cuerpo? Cristo. ¿Y quién hace que el cuerpo crezca y se desarrolle? Cristo, por supuesto, a través de su Espíritu Santo. Como referencia, les invito a leer capítulo 1, versículo 23, capítulo 2, versículo 16, capítulo 4, versículo 4. Y hoy vamos a compartir dos pasajes. Efesios 5, del 29 al 30. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y Cristo es la cabeza. Efesios 4, del 15 al 16. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Punto número 2. La iglesia es un edificio. Por favor, no tomemos estas palabras fuera de contexto. Es una figura del edificio. La iglesia no son las paredes, ni el techo, ni el piso. La iglesia somos usted y yo. Pero Pablo usa la figura del edificio para dar a conocer el plan de Dios para la iglesia. La iglesia es el templo de Dios, del cual Cristo es la piedra fundamental. Es Cristo quien mantiene el edificio bien firme y hace que crezca como templo dedicado al Señor. Efesios 2, 20 y 21 es un pasaje muy conocido y quiero que lo leamos con atención en un par de palabras muy importantes. Efesios 2, 20 al 21. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia es un edificio en sentido figurado, pero Cristo es el fundamento y es la base, es la piedra angular quien protege, cuida y le da el crecimiento a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Les dije que leyéramos un par de palabras con mucha atención y es en el versículo 20 del capítulo 2, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No es que los apóstoles y los profetas sean el fundamento, por favor no pensemos eso. El fundamento de los profetas y los apóstoles es Cristo mismo, la palabra de Dios. Y sobre ese fundamento que es Cristo mismo,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 2:20 al 21. Y el tercer punto de la iglesia es, en el plan de Dios, es que la iglesia es la esposa de Cristo. Cristo tiene autoridad sobre la iglesia. Él es su Salvador, Él la ama, dio su vida por ella y la cuida. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la iglesia de Cristo, y Él es su Salvador. Les invito a leer hasta el versículo 32, Efesios 5 del 23 hasta el 32. Ahora, en cuanto al mensaje, aquí tocamos los 3 puntos del primero, la iglesia en el plan de Dios. Cuando compartimos dentro del plan de Dios, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es un edificio y la iglesia es la esposa de Cristo. Ahora, el segundo punto del mensaje es la unión con Cristo. En la unión nos referimos a la unión íntima y permanente con Jesucristo, porque es esa unión íntima y permanente con Jesucristo lo que define qué es ser cristiano. Efesios 1, versículos 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa unión es en y a través de Cristo, nada más. No hay nada más. Capítulos 2, versículos del 5 al 6 para referencia de este punto. El tercer punto, el plan secreto de Dios. El plan secreto que Dios realiza por medio de Jesucristo es unir a todos los pueblos y al universo bajo la autoridad de Cristo. Efesios 1 del 9 al 10 dice la palabra de Dios: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese plan secreto es dado a conocer ahora a través del Espíritu Santo. Viene la revelación y ese plan es dado a los apóstoles, y Pablo recibe también ese plan, ese mensaje. Dice en el capítulo 3, versículos del 3 al 6, que por revelación me fue declarado el misterio, dice el apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es ese misterio? Que antes estaba oculto y ahora en la dispensación de los tiempos es revelado. En el versículo 6 nos dice cuál es ese misterio: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Bendito sea el Señor. Les invito a seguir leyendo el versículos 9 hasta el versículo 9 y el capítulo 6, versículo 19, para que el Señor le traiga su revelación acerca de ese plan secreto de Dios, para que usted en su lectura bíblica ponga atención en esos versículos. El último punto de la enseñanza acerca de el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dado por Dios es un sello de propiedad y de garantía de que recibiremos lo que Dios prometió dar a su pueblo. El Espíritu Santo en nosotros es un sello de propiedad, le pertenecemos a Él y es la garantía de que alcanzaremos las promesas que Dios da a su pueblo. Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14.
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La garantía de que llegará el día en que Dios nos liberará. Eso es el Espíritu Santo también. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El día de la redención. Hemos sido sellados para el día de la redención. Gracias al Espíritu Santo, Dios guía a los cristianos, fortalece a los cristianos, defiende a los cristianos, hace que seamos un cuerpo en Cristo. Capítulo 6, versículos del 10 al 20. El Espíritu Santo guía a los cristianos, fortalece a los cristianos, defiende a los cristianos, hace que seamos un cuerpo en Cristo. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Concluimos compartiéndoles siempre una pequeña guía para su mejor comprensión de la lectura y recordándoles que la carta a Efesios fue escrita como eso, una carta. No fue separada por capítulos ni versículos, así que nuestra recomendación de siempre, así cuando usted recibe una carta o un correo electrónico en esos tiempos de un familiar o un ser querido o un documento de trabajo, usted no lo lee por partes, ¿cierto? Lee la carta de principio a fin para entenderlo mejor. Así que le invitamos que tome estas cartas paulinas de esa manera, leyéndolas completas. Una introducción en capítulo 1, versículos del 1 al 2. La buena noticia del Evangelio, capítulos 1:3 al 3:21. Bendiciones espirituales para los que están unidos con Cristo, capítulo 1, versículos del 3 al 23. De la muerte a la vida, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Unidos por medio de Jesucristo, capítulo 2, del 11 al 22. Pablo, apóstol de Jesucristo, capítulo 3, del 1 al 21. La vida cristiana, capítulo 4, del 1 al 6 y 6:20. La unidad del cuerpo de Cristo, capítulo 4, del 1 al 16. La nueva vida en unión con Cristo, capítulos 4:17 y 5:20. Relaciones en la familia, capítulo 5, 21 al 6:9. La armadura del cristiano, capítulo 6, versículos del 10 al 20. Y por último, los saludos finales y bendición, capítulo 6, versículos del 21 al 24. Por supuesto que la palabra de Dios llena de tanta riqueza. Si puede servirse usted de esta guía que compartimos, o si su Biblia tiene separación por temas, los pasajes están separados por temas, también eso le ayudará en la mejor comprensión de la palabra de Dios. Concluimos acá este estudio acerca de la carta de Efesios y les invitamos a que nos acompañen la próxima semana cuando estaremos compartiendo Filipenses. Una vez más los invitamos a compartir la bendición compartiendo este material, este video con aquellas personas que usted necesite o conozca que necesitan palabra de bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.